No, ¿se está viendo usted? Es que no. Quiero verme. Cierro. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Unidad Popular de Pichincha. Les saluda Patricio Aldaz. He sido invitado por los compañeros de la directiva provincial de Pichincha para participar en este proceso de sobre diferentes temas de capacitación. En este caso, he sido encargado de abordar el tema de elementos básicos introductorios de la economía política. Vamos a abordar este tema iniciando con valoraciones fundamentales que nos permitan compenetrarnos con el tema y, diríamos, ir desenvolviendo las inquietudes y las valoraciones que sobre esta materia existen, digamos, en la actualidad. Para comenzar, debemos indicar que la economía política forma parte de uno de los componentes de la teoría marxista que efectivamente está integrada la filosofía por la economía política y por el socialismo científico. Esto lo podemos encontrar efectivamente en el texto de Lenin, que establece las tres fuentes del marxismo. Por lo tanto, el estudio de la economía política es un elemento sustancial de la integración teórica como una ciencia social reconocida para la clase obrera, para la transformación social, para la revolución. Realmente, la economía política, en este caso, no aborda el tema desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social. Integra, por lo tanto, parte de ciencias sociales, aborda
el conocimiento de esta materia desde la óptica de las ciencias sociales. Y como lo dijera el propio Lenin, las ciencias sociales tienen un carácter de clase en una sociedad de clases. Por lo tanto, ninguna de las ciencias sociales puede valorarse como imparcial. Se trata de una ciencia que descubre, aborda los intereses de una clase en particular, en este caso los intereses de la clase obrera. Adentrándonos al tema, podemos decir que la economía política estudia las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad humana. Esto porque el estudio, el análisis de la producción es uno de los aspectos sustanciales para entender el desarrollo de la sociedad. No puede entenderse el desarrollo de la sociedad sin entender y sin abordar el tema del análisis de la producción y de las relaciones que se establecen en la producción. Principalmente este último aspecto, las relaciones que se establecen en la producción social, son el aspecto sustancial del discernimiento de la naturaleza de la sociedad en que vivimos y también de su proyección histórica. Porque evidentemente la base de la vida de la sociedad es la producción material. De ahí parte la solución de los problemas sustanciales del conjunto de la sociedad. La producción de los bienes materiales es, ante todo, una producción social y el trabajo una actividad del hombre social. No puede entenderse la valoración del trabajo como un esfuerzo individual, como una actividad particular de las personas, sino que está inmersa en el conjunto de relaciones sociales que se establecen en la sociedad. Por eso, el análisis del proceso de producción es, digamos, un aspecto fundamental para entender efectivamente el conjunto de fenómenos que se desenvuelven en la sociedad. Pero ese análisis no puede desarrollarse si es que no se particulariza, no se logra efectivamente como los elementos más particulares, más estatales, quizás el estudio de esas relaciones para, partiendo de ahí, entender todo el conjunto multilateral de relaciones que se establecen en ese proceso y de derivaciones que éstas tienen. Por eso el análisis de la economía política parte efectivamente de ubicar esos fenómenos específicos, esa disección, ¿no es cierto?, de los fenómenos hasta llegar al elemento embrionario con el cual se examina y se parte para enfocar las valoraciones más generales. Por eso partimos al estudiar la economía política, los elementos que concurren en la producción desde una valoración, digamos, sumamente elemental, ¿no es cierto? Y al mirar esos elementos, nosotros podemos ubicar que hay tres componentes que participan en la producción, que son los siguientes. Uno, el trabajo del hombre. No hay producción si no existe trabajo, esa es una verdad incuestionable. El objeto del trabajo, el trabajo se realiza sobre un determinado objeto concreto, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, los medios con los cuales se dispone para realizar ese trabajo. Esos tres elementos y esos tres componentes vamos a analizar en principio para ubicar efectivamente cómo se desenvuelven estas relaciones. En primer lugar, el trabajo. El trabajo no es más que la actividad del hombre mediante la cual transforma y adopta los objetos de la naturaleza para dar satisfacción a sus necesidades. Es decir, el trabajo es el esfuerzo humano que determina el hecho de que convierte los objetos que entrega la naturaleza en aptos para el uso de las personas, de la sociedad, en satisfacción de las necesidades.
en segundo lugar, la definición de el objeto del trabajo, que es todo aquello sobre el cual recae el trabajo del hombre. Diríamos, puede ser, para poner un ejemplo elemental, un pedazo de madera que es transformado en una pieza de un mueble o en cualquier otro material que va a servir para satisfacer necesidades humanas. Puede ser, diríamos, otro tipo de material que luego es transformado. Ese es el objeto del trabajo. Y los medios de trabajo son todas las cosas de que se sirve el hombre para los objetos de trabajo y transformarlos. Estos son los instrumentos de producción. En este contexto, entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, es importante destacar que las épocas económicas se distinguen unas de otras no por lo que se produce, sino por el modo como se producen los bienes materiales, es decir, por los instrumentos de producción que se emplean. Es así que un mismo producto, un mismo bien de uso de la sociedad que puede perdurar en el tiempo, tiene una diferencia radical no por la forma, no por la presentación, sino por cómo se ha producido. Para poner un ejemplo propio, directo, diremos, por ejemplo, que el uso de la huipala es, diríamos, en nuestros pueblos originarios, una identidad milenaria que viene de siglos atrás. Sin embargo, la diferencia de la huipala que usaban los antepasados a la que utilizan en la actualidad está en que las antiguas eran producidas por la destreza individual de artesanas y artesanos, ¿no es cierto?, que tejían ese producto de manera directa, de manera personal y con instrumentos rudimentarios, ¿no es cierto? Y ahora ese material es producto de las fábricas textiles que efectivamente proporcionan ese producto, salvo excepciones, digamos, en las cuales ese bien es producida por la tejeduría particular, pero en lo general efectivamente hay una variante significativa. Entonces, evidentemente, la forma como se produce un mismo producto establece una diferenciación social significativa respecto de lo que es una y otra sociedad en este sentido. Teniendo en cuenta y a partir de estos elementos, nosotros ubicamos los vínculos que se van produciendo, ¿no es cierto?, por estos componentes del trabajo que hacen que efectivamente vayan integrando los elementos que articulan la sociedad. Los objetos del trabajo, sumados a los medios de trabajo, son los que los denominamos los medios de producción. Estos, diríamos, se definen en economía política como un componente trascendente en la valoración de el contexto social de la producción. Pero por otro lado está que esos medios de producción no tendrían utilidad y no servirían en absoluto en la producción si es que no está de por medio la capacidad productiva de los hombres, es decir, la intervención de la fuerza de trabajo que constituye la capacidad del hombre para trabajar, el conjunto de energías físicas y espirituales del hombre que le permiten producir los bienes materiales. Se conjugan efectivamente estos dos elementos, los medios de producción y la fuerza de trabajo, determinando la existencia de las fuerzas productivas, ¿no es cierto?, que se derivan en las relaciones de producción existentes en la sociedad. Las fuerzas productivas de la sociedad por los medios de producción y los hombres que las ponen en acción y producen los bienes materiales. Esto es lo que se determina como las fuerzas productivas que efectivamente enfrentan una dinámica de permanente desarrollo, que están en permanente movimiento, en permanente cambio, en permanente ascenso. Las fuerzas productivas
de la sociedad estacionan, nunca se detienen. Activamente los medios de producción, ¿no es cierto? Se desarrollan los medios de producción y también se desarrolla la capacidad de las personas, la capacidad de los hombres y mujeres para manejar esos medios de producción, para usar esos medios de producción en beneficio de la producción. Este desarrollo constante de las fuerzas productivas tiene de otro lado, ¿no es cierto?, el otro aspecto que tiene que ver con las relaciones de producción. Las relaciones de producción son aquellas que efectivamente establecen los hombres en el proceso de producción de los bienes materiales. Ya no se trata de las relaciones del hombre con los objetos de trabajo o con los medios de trabajo, sino se trata de la relación entre los hombres y la propiedad, ¿no es cierto? Y la situación de la propiedad de los medios de producción, es decir, el lugar que ocupan las personas, las clases, los grupos sociales en ese proceso productivo. Es decir, se trata de las relaciones mutuas entre ellos existen y las formas de distribución de lo que se produce. Estas relaciones sociales de producción son un componente, ¿no es cierto?, de este desarrollo de la producción y efectivamente son un aspecto que es necesario tener en cuenta, la tendremos en cuenta más adelante para ubicar cómo inciden, cómo se conflictúan, cómo se dinamizan esas relaciones sociales de producción en el contexto y en relación con el desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad. Teniendo en cuenta estos elementos básicos de la economía política, podríamos definir entonces que la economía política no se ocupa en modo alguno de la producción, sino de las relaciones sociales de producción, del régimen social de producción. Esto es lo que estudia efectivamente la economía política y por eso al examinar efectivamente entendemos que la suma de las fuerzas productivas con las relaciones de producción o la integración de los dos componentes determina el modo de producción. Es decir, si el nivel de las fuerzas productivas y las relaciones de producción establecían o estaban en el nivel del esclavismo, efectivamente el modo era el modo de producción esclavista. Si es que esas determinaron que cambien esas o avancen y se desarrollen a un modo feudal de producción, efectivamente el modo de producción, la suma de los dos estableció el modo de producción feudal. El desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción actuales, ¿no es cierto?, en el capitalismo establece el hecho de que estemos frente a un modo de producción capitalista. Las fuerzas productivas constituyen el elemento más dinámico y revolucionario de la producción. Como decíamos, las fuerzas productivas no pueden estacionarse, están en permanente cambio, en permanente ascenso, en permanente desarrollo. Esa dinámica en la producción es incontenible, es inevitable y explica cómo efectivamente los medios de que se sirven, de que nos servimos las personas para producir están en permanente desarrollo, tecnificación, adquiere, diríamos, una dimensión cada vez más elevada en su capacidad y al mismo tiempo la destreza, el conocimiento, la capacidad de las personas para manejar esos medios, para incidir sobre los medios, se desarrolla cada vez a niveles más elevados. Y por eso nunca se detienen. Las fuerzas productivas
Por eso se establece de que son el elemento más dinámico. El desarrollo de la producción arranca efectivamente con, ¿no es cierto?, que se operan en las fuerzas productivas. Y principalmente esos cambios en los instrumentos de producción, a tono con los cuales se desarrollan también las relaciones de producción. Este proceso de equiparación de las relaciones de producción con el desarrollo de las fuerzas productivas es una ley económica de la sociedad que efectivamente explica muchos fenómenos, el conjunto de fenómenos que existen en la sociedad. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, rebasan el marco de las relaciones de producción y entran en conflicto con ellas. Esta es, diríamos, una explicación científica respecto de por qué existen los conflictos entre las clases, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta dinámica que hace que estén en constante desarrollo las fuerzas productivas, ¿no es cierto?, y que las relaciones de producción efectivamente se estacionen, ¿no es cierto?, en un determinado nivel, en una determinada característica, en un determinado régimen, y efectivamente ese desarrollo de las fuerzas productivas entre en conflicto con estas relaciones de producción. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción se convierten en trabas. Es decir, si en un momento las relaciones de producción de las fuerzas productivas las alentaron, las estimularon, ¿no es cierto?, por el propio interés de las clases que controlan, que efectivamente explica la dinámica con la cual se desarrolla el proceso de la lucha de clases, las contradicciones de clase y el propio conflicto social que deriva en procesos sociales más intensos, más profundos, más dinámicos. Como consecuencias, las viejas relaciones de producción se ven desplazadas más tarde o más temprano por otras nuevas, en consonancia con el nuevo nivel de desarrollo y del carácter de las fuerzas productivas de la sociedad. Las premisas materiales para el cambio de las viejas relaciones de producción por otras nuevas surgen y se desarrollan en el viejo modo de producción. Es decir, el modo de producción, un modo de producción determinado, ¿no es cierto?, impulsa en un inicio el desarrollo de las fuerzas productivas por su propio interés. Sin embargo, estas no pueden ser controladas y no pueden ser contenidas y alcanzan su propia dinámica, que luego efectivamente entran en contradicción con esas relaciones de producción. Así ocurrió con las relaciones de producción esclavistas que provocó el estallido social, el estallido revolucionario, y que explica efectivamente cómo la lucha de clases determinó el fin del esclavismo, porque esas relaciones de producción ya no correspondían a ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Igual, digamos, en los otros regímenes existentes de división de clases sociales. La ley económica del desarrollo de la sociedad es la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. Esta correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas es una ley fundamental en el desarrollo de la sociedad y es inevitable. Lo que pasa es que esa inevitabilidad determina el hecho de que, como no es posible contener el desarrollo de las fuerzas productivas, no es por ese lado que se resuelve la contradicción, no es posible que por esa vía pueda resolverse la contradicción se resuelve por el lado de cambiar las relaciones sociales de producción determinadas, en conflicto con el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué ocurre, digamos,
en la actualidad en el capitalismo. El proceso de socialización de la producción es tan amplio, es tan general, es tan desarrollado que está en conflicto con el carácter privado del beneficio, de la apropiación, del control de los medios de producción y del usufructo de esa producción. Esa contradicción, ¿no es cierto?, se resolverá más tarde o más temprano, superando esas relaciones sociales de producción capitalistas, es decir, de la propiedad privada sobre los medios de producción. Porque regresar el desarrollo de las fuerzas productivas a niveles anteriores ya es imposible para las clases dominantes y para la sociedad en su conjunto. De manera que el desarrollo de las fuerzas productivas y el conflicto con las relaciones sociales de producción determina efectivamente, explica cómo es que se desenvuelve en la sociedad los conflictos, las contradicciones de clase, la lucha de clases, y derivará tarde o temprano en la transformación social, en la solución de esas contradicciones mediante la revolución social. En una sociedad basada en la propiedad privada y en la explotación del hombre por el hombre, el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción toman cuerpo en la lucha de clases. La sustitución del viejo modo de producción por el nuevo se lleva a cabo mediante la revolución social. No hay otra vía que efectivamente resuelva esta contradicción. El conjunto de relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponde. Esta relación entre la base económica y la superestructura es, digamos, una relación y una valoración efectivamente establecida por el estudio de la economía política de la filosofía marxista, y explica efectivamente que lo fundamental en la sociedad está en la económica, en las relaciones económicas existentes en la producción social. La superestructura está condicionada efectivamente a esa base económica de la sociedad. La economía política, ¿no es cierto?, reiterando lo que anotábamos anteriormente, estudia las relaciones de producción, la base de la sociedad y su acción mutua con la superestructura. Esto es con la ideología, con las concepciones e instituciones políticas. La economía política, sin embargo, efectivamente se dedica principalmente a desentrañar los elementos y las relaciones existentes en la base económica, en el sustento, digamos, económico de la sociedad. En este contexto, efectivamente, nosotros tenemos que, en el desenvolvimiento de esas relaciones sociales en la producción, de esas relaciones múltiples existentes en la sociedad, se establecen las que conocemos como leyes económicas. Las leyes económicas una ley económica expresa la esencia de los fenómenos y procesos económicos, el nexo casual, necesario y permanente, y las relaciones de dependencia que interiormente llevan consigo esos fenómenos y procesos. Se llaman leyes económicas porque precisamente, ¿no es cierto?, han logrado, digamos, establecer la esencia de esos fenómenos y procesos económicos, y efectivamente explican, ¿no es cierto?, su naturaleza y también su proyección. La economía política es, desde esa perspectiva, la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece las leyes que gobiernan la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diferentes fases de su desarrollo.
Las leyes económicas efectivamente explican, ¿no es cierto?, el conjunto de fenómenos económicos que existen en la sociedad. La crisis cíclica del capitalismo, por ejemplo, es una ley económica fundamental. La plusvalía es una ley económica fundamental, es decir, son elementos que explican ese nexo de causalidad en el desarrollo de la sociedad. Avanzando un poco, para explicar el método de la economía política, podemos afirmar que el método de la economía política marxista es el método del materialismo dialéctico e histórico al estudio del régimen económico de la sociedad. El análisis y la abstracción científica permitió establecer las categorías económicas, es decir, los conceptos que expresan teóricamente las relaciones reales de producción de una forma social dada, por ejemplo, mercancía, valor, dinero, cálculo económico, precios de costo, día de trabajo, etcétera, que efectivamente establecen, digamos, los conceptos con los cuales se van explicando las derivaciones de esas relaciones de producción en la sociedad y van explicando el conjunto de contradicciones existentes en la propia sociedad. Estos elementos introductorios nos permiten a nosotros ubicar efectivamente los elementos básicos del desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de la economía en la sociedad y la explicación elemental inicial de los fenómenos que se desenvuelven en la sociedad. A continuación, vamos a mirar algunos elementos respecto del régimen capitalista, ¿no es cierto? Vamos a tratar de, diríamos, penetrar un poco más específicamente el régimen capitalista. Hemos visto los elementos más generales de las sociedades anteriores porque en la actualidad nos interesa principalmente a nosotros, a los revolucionarios, a los izquierdistas, efectivamente una comprensión mejor respecto de las características de la naturaleza del régimen capitalista. La producción mercantil es el punto de partida del capitalismo, es decir, este elemento que establece el hecho de que circulen mercancías para cubrir las necesidades de la sociedad y que eso, diríamos, tenga como antecedente una producción que tiene como propósito central colocarlas en el mercado. Estas mercancías es efectivamente el aspecto fundamental del capitalismo. Se trata de la producción de mercancías para el mercado, para el intercambio. Pone la división social del trabajo, es decir, que en el capitalismo diríamos, imprescindible el hecho de que unos atiendan un tipo de producción, ¿no es cierto?, específica y otros otra de otro tipo y que efectivamente concurran al mercado para el intercambio. Podemos decir que en la actualidad, en la sociedad capitalista, efectivamente ninguna persona, ningún ser humano está en capacidad de generar una producción que resuelva individualmente todas sus necesidades. Está obligado a poner en juego sus capacidades individuales en un aspecto de la producción, en una especialidad de la producción, de la actividad económica, ¿no es cierto?, para efectivamente servirse de otros seres humanos que efectivamente producen otros elementos que también necesitamos nosotros para sobrevivir. Y entonces, efectivamente, esa producción mercantil establece la división social del trabajo, esto es que diversos productos se especializan, productores se especializan en la elaboración de distintos productos y, en segundo lugar, la propiedad privada sobre los medios de producción y sobre los productos del trabajo.
Es decir, no puede entenderse el capitalismo si es que no existe estos elementos, estos componentes, la división social del trabajo, no, la producción mercantil, la división social del trabajo y la propiedad privada sobre los medios de producción. Son condiciones indispensables para ubicar efectivamente cómo se desenvuelve la producción en el capitalismo. Cuando Marx diríamos, desarrolló el estudio sobre las relaciones en el capitalismo en su magistral obra El Capital, que efectivamente, diríamos, desentrañó sobre la base de una disección de todo el conjunto de fenómenos que se desarrollaban en la sociedad capitalista, inició con el estudio de la mercancía. Ubicó en el estudio de la mercancía y en ese capítulo inicia su obra efectivamente porque a partir de ahí se concretan y se establecen las relaciones, el conjunto de relaciones sociales existentes en el capitalismo, ¿no es cierto? Y al estudiar la mercancía, diríamos en un extenso capítulo, diríamos, establece el hecho de que la mercancía, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de cualidades que van explicando y que van determinando efectivamente, diríamos, el por qué esta producción mercantil es el punto de partida del conjunto de derivaciones en las relaciones sociales de producción del capitalismo y también de, diríamos, los contradicciones y conflictos existentes en la sociedad. La mercancía, señala Marx, es una cosa que en primer lugar satisface una determinada necesidad del hombre y que se produce además no para el propio consumo, sino para el intercambio, ¿cierto?, para el mercado. Es decir, tiene estas dos características, estas dos propiedades la mercancía. Para que sea una mercancía tiene que tener estas dos características y estas dos propiedades, porque de lo contrario no constituye una mercancía, ¿no es cierto? Si una de las dos propiedades hacen falta en esta característica, no es una mercancía. Es decir, puede haber, diríamos, una persona que produce una cosa que satisface una necesidad, pero que no es producida para el mercado, para el intercambio, no es una mercancía. Entonces, efectivamente, tiene que tener, cumplir los dos requisitos, ser, satisfacer una necesidad humana y, en segundo lugar, ser producida para el intercambio. La utilidad de cualquier cosa, de una cosa, ¿no es cierto?, las cualidades que permiten satisfacer tales o cuales necesidades del hombre, el alimento, puede ser el vestido, una satisfacción espiritual, puede ser una satisfacción cultural, puede ser cualquier otra necesidad del hombre, hacen de ella un valor de uso, ¿no es cierto? Esa es una característica que tiene la mercancía, es decir, encierra en su interior un valor de uso, ¿no es cierto?, que es la utilidad que tiene la mercancía. Si yo adquiero en el mercado una botella de agua para el consumo, el valor de uso efectivamente está en el agua que contiene esa botella. Para que el valor de uso sea una mercancía, hace falta que sea producto del trabajo, ¿no es cierto?, y que sea producida para otros, para la venta. Entonces, también puede haber valores de uso que efectivamente, diríamos, no constituyen mercancía porque han venido directamente de la naturaleza sin la intervención del trabajo del hombre. Y esto hace que efectivamente no sea, no constituya una mercancía, ¿no es cierto? Y también no sea trasladada al mercado como tal. Y entonces, en ese caso, efectivamente, los bienes de uso, el valor de uso de una mercancía, digamos,
de un producto no necesariamente constituye una mercancía, tiene que tener el complemento. Para que un valor de uso sea una mercancía, hace falta que sea producto del trabajo y que se produzca para otros, para la venta, para el intercambio. El valor de uso forma el contenido material de la riqueza. Cualquiera que sea la forma social que ésta deriva, que esta revista, el valor de uso es el portador del valor de cambio de una mercancía. Es decir, cualquiera que sea la mercancía, esta camisa o la tela con que se confeccionó esta camisa, efectivamente constituye un valor de uso, ¿no es cierto? Y diríamos, tiene que ver con la utilidad que tiene este producto para mí, que es satisfacer mi necesidad de vestimenta. Entonces es necesario tener en cuenta, ahora bien, este valor de uso constituye al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el hecho de que es el portador, el mensajero, podríamos decir, del valor de cambio de una mercancía. El valor de cambio también se denomina valor, ¿no es cierto?, o valor de cambio o solamente valor. El valor de cambio se manifiesta ante todo como la relación cuantitativa entre las mercancías, en que se cambian unos valores de uso por otros. En el mercado opera el intercambio de mercancías de un tipo con mercancías de otro tipo, ¿no es cierto? No puede haber en el mercado el movimiento de una mercancía se cambie por una mercancía similar. Evidentemente, diríamos, tiene que producirse el intercambio entre valores de uso distintos. Así es como funciona el intercambio en el mercado, ¿no es cierto? Y la base para esa equiparación, ¿no es cierto?, de dos mercancías cambiadas es el trabajo social invertido para producirlas. Si yo, digamos, prescindiendo de los medios mercantiles monetarios, que también son mercancías, ¿no es cierto?, para el intercambio, y llego, ¿no es cierto?, al intercambio para adquirir una camisa, llevando un producto distinto, ¿no es cierto?, que puede ser, diríamos, una botella de agua, para saber la equiparación de el valor de mi camisa con la cantidad de botellas de agua, ¿no es cierto?, interviene efectivamente el trabajo social invertido en los dos productos. Podría ser de que el valor de trabajo social invertido en la botella de agua sea el mismo de la camisa. En ese caso se cambiaría una camisa igual una botella de agua. Pero puede ser de que el valor de trabajo social invertido en el agua sea inferior al de la camisa, por lo tanto, para equiparar el valor de la camisa, tiene que haber efectivamente una cantidad de trabajo social invertido que se equilibre con el valor de la camisa. Por lo tanto, será una camisa igual 2 botellas de agua, o una camisa igual 5 botellas de agua. Podría también ocurrir de que en la camisa se ha invertido un trabajo social inferior al del agua, en cuyo caso sería el equiparamiento de una camisa, una botella de agua, una cantidad X de camisas o una camisa y media. En fin, ese elemento de cuál sería la cantidad, ¿no es cierto?, del valor o de una mercancía con otra, el valor de cambio de esa mercancía está determinado efectivamente por el trabajo social invertido, no por la cualidad del valor de uso de la mercancía, no por la forma de la mercancía, no por la presentación de la mercancía, sino por el trabajo invertido en la producción de esa mercancía. El valor de cambio de una mercancía es la forma en que se manifiesta su valor.
¿no es cierto? Es decir, el momento en que equiparamos una mercancía con otra, ese momento se equiparan valores de cambio, es decir, se manifiesta el valor encerrado en esa mercancía que ha significado efectivamente el trabajo invertido en la producción de esa mercancía. ¿Cuál es el trabajo invertido en la producción de esa mercancía? ¿No es cierto? Vamos a verlo un poco más adelante. Por eso es que la mercancía posee un doble carácter. Es por una parte un valor de uso y por otra parte un valor, ¿no es cierto? El trabajo concreto, directo, específico, crea el valor o uso de la mercancía, ¿no es cierto? Pongamos el ejemplo de, digamos, un trabajo artesanal. Vamos a suponer que un carpintero, diríamos, elabora un mueble, ¿no es cierto?, y crea efectivamente un valor de uso de la mercancía. Su destreza, el trabajo concreto, directo, establece que efectivamente ese mueble, ¿no es cierto?, tenga ese valor de uso de la mercancía, que es diferente al trabajo directo, concreto, que establece el sastre para elaborar un terno. Y entonces, efectivamente, diríamos, el valor de uso de esa mercancía está establecido por ese trabajo concreto que, diríamos, ubica más la destreza, la capacidad productiva, la experiencia, ¿no es cierto?, productiva del artesano, o, diríamos, ya en la producción capitalista, las destrezas y los medios de producción de que se sirven los obreros para producir determinadas mercancías de un tipo y determinadas mercancías de otro. En cambio, el trabajo abstracto, es decir, la inversión de una fuerza humana de trabajo en general, independientemente de la forma concreta que reviste, crea el valor de las mercancías. Ya aquí no juega para nada, ¿no es cierto?, las destrezas individuales de las personas, de los productores, sino efectivamente el trabajo social, que es el que crea el valor, es el trabajo abstracto, ¿no es cierto?, que es la fuerza humana de trabajo en general, independientemente de la forma concreta que reviste esa creación o esa mercancía en particular. Y entonces, efectivamente, desde el punto de vista de la producción mercantil, es el trabajo abstracto el que determina el valor de las mercancías en general, ¿no es cierto? Por eso la mercancía, al tener estas dos cualidades de ser valor de uso y valor, ¿no es cierto?, encierra, ¿no es cierto?, un trabajo concreto y un trabajo abstracto. Esa característica, diríamos, de la mercancía, de ser portadoras de trabajo en los dos sentidos, trabajo concreto y trabajo abstracto, determina que efectivamente el valor de uso es la utilidad de un bien para satisfacer una necesidad. El valor es el trabajo humano invertido para producir una mercancía. En realidad, este trabajo, este segundo elemento, el trabajo humano invertido para producir una mercancía, lo que determina, diríamos, el recurso de valor que circula en el mercado y que efectivamente se desenvuelve en la producción mercantil, en el intercambio y en la comercialización general de los productos. Esto establece que el trabajo concreto, ¿no es cierto?, es trabajo bajo una forma especial y crea el valor de uso de la mercancía, mientras que el trabajo abstracto es la inversión de fuerza humana general que crea el valor de la mercancía. Ahora bien, entonces, este doble carácter, ¿no es cierto?, del trabajo que se produce en la mercancía,
el esfuerzo humano que está metida en la mercancía, hace de que, ¿no es cierto?, en el mercado se cambien mercancías de distintos valores de uso, ¿no es cierto?, pero efectivamente, diríamos, se equiparen con este distinto valor de uso. Significa que se intercambian distintos valores de uso, ¿no es cierto?, pero se equiparan con distintos trabajos abstractos, con un solo trabajo abstracto. Esta es la relación existente entre las mercancías y lo que establece efectivamente, diríamos, la diferenciación de valor en las mercancías que, diríamos, trasladado, no necesariamente cuando hablamos de valor estamos hablando de el precio, ¿no es cierto? La forma monetaria que adquiere la mercancía es el precio, pero cuando estamos hablando de valor en la economía política, estamos hablando de la magnitud, ¿no es cierto?, que adquiere una mercancía en relación y en contraste con otras mercancías. Esa magnitud está determinada porque efectivamente ahí existe una inversión de fuerza humana de trabajo, ¿no es cierto?, y que, diríamos, se diferencia porque efectivamente existen magnitudes distintas en la producción de distintas mercancías. ¿Cómo se mide el valor de las mercancías? Y esta diferenciación del valor de las mercancías a través del tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en la producción. Esa es la medición que efectivamente establece el valor del trabajo, ¿no es cierto? El tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones socialmente normales de producción y con el grado medio de destreza, intensidad de trabajo imperante en la sociedad. Esto establece Marx. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario determina efectivamente la magnitud del valor que se establece en el intercambio de las mercancías, ¿no es cierto?, en el valor de las mercancías. Este tiempo de trabajo socialmente necesario, diríamos, ubica efectivamente la media con la cual en la producción de determinadas mercancías la sociedad efectivamente produce, ¿no es cierto?, y hace que, diríamos, se pueda equiparar, ¿no es cierto?, una mercancía con otra en la definición de cuál ha sido el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Esa es efectivamente la determinación de valor de esta mercancía. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, una botella de agua que es una mercancía, puede, diríamos, tener un tiempo de trabajo socialmente necesario, tomando en cuenta la suma de valores que establece el envase, que establece el tratamiento del agua, el embotellamiento, ¿no es cierto?, para determinar el producto final, un valor de media hora de trabajo socialmente necesario, ¿no es cierto? Y en cambio puede ser de que la suma de producción establecida en la mercancía camisa, el tiempo de trabajo socialmente necesario esté establecido en 2 horas. Esto significa que la mercancía camisa efectivamente equivale a 4 botellas de agua. Esta es, digamos, la equiparación de valor en la producción mercantil en, diríamos, la sociedad del capitalista. Y por lo tanto, este tiempo socialmente necesario, diríamos, se establece en una forma concreta que va, diríamos, diferenciándose, que va primero equiparándose y que va luego diferenciándose, diríamos, del conjunto de las mercancías, ¿no es cierto?, y que va
estableciendo, diríamos, esa ubicación que se establece, diríamos, en el intercambio del mercado conforme efectivamente se establece el mercado. Una, diríamos, equiparación, ¿no es cierto?, es la forma con la cual se establece el valor de la mercancía. Es decir, yo no puedo establecer el tiempo de trabajo socialmente necesario de la camisa si es que no logro saber que se equipara con 4 botellas de agua producidas en la cuarta parte del tiempo que se produce mi camisa. En ese momento, efectivamente, diríamos, equiparo y conozco el valor de la mercancía. Hasta tanto, efectivamente, no puedo yo, diríamos, establecer la equiparación del valor, la forma del valor. La forma de valor, por lo tanto, de una mercancía se establece al contrastarla con otra mercancía, ¿no es cierto? Y, en primer lugar, con una mercancía que cubra el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario. Si la camisa encierra 2 horas de tiempo socialmente necesario, yo puedo, digamos, contrastarla, ¿no es cierto?, con un par de zapatos que también encierre 2 horas de trabajo socialmente necesario. Y la forma simple del valor de la mercancía se establece camisa igual zapatos, ¿no es cierto? Es decir, han encerrado un tiempo de trabajo socialmente necesario en la producción de ambas mercancías, por lo tanto, efectivamente, se establece ese como un elemento equiparativo y en el cual efectivamente se refleja el valor de la mercancía. Solamente el momento en que logro equiparar el valor de una mercancía con otra es que, diríamos, adquiero la dimensión del propio valor de la mercancía. Esta forma simple del valor va, diríamos, desarrollándose hasta adquirir la forma desarrollada del valor, que es el hecho de que una mercancía ya no solamente se equipara con una mercancía tal, ¿no es cierto?, sino que es capaz de equipararse con diversas mercancías, ¿no es cierto? Una mercancía tal, un valor de uso tal, diríamos, se equipara con 4 botellas de agua, se equipara con un par de zapatos, se equipara con medio pantalón, ¿no es cierto? La camisa, digamos, se equipara con medio pantalón, o se equipara con 20 libras de arroz, se equipara con 10 libras de harina. Es decir, efectivamente, esa diversificación de la equiparación de las mercancías va posibilitando el hecho de que las mercancías puedan, diríamos, circular en el mercado de una forma más natural, con diferentes equiparaciones. Y la forma universal del valor es cuando, evidentemente, varias mercancías, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de, diríamos, compararse, equipararse con una mercancía específica. El desarrollo de la producción mercantil posibilitó efectivamente el hecho de que vaya universalizándose la producción mercantil en la medida en que determinadas mercancías fueron adquiriendo, ¿no es cierto?, diríamos, la capacidad de facilitar esta equiparación mercantil, ¿no es cierto? Y esa mercancía que tuvo esa capacidad de, diríamos, equipararse más universalmente por cualidades específicas, ¿no es cierto?, fue en el desarrollo de la producción mercantil, ¿no es cierto?, fue adquiriendo el oro, porque se trata de una mercancía que, diríamos, no perdía cualidad, ¿no es cierto? Era una mercancía que no tenía un tiempo de duración y vigencia dado,
era una mercancía que efectivamente posibilitaba el hecho de que se vayan, diríamos, equiparando, ¿no es cierto?, una cantidad de la mercancía oro con diferentes tipos de mercancía en una magnitud dada. Y este fue el punto de partida para que efectivamente surja la forma dinero del valor, es decir, el dinero no es algo superfluo en el intercambio mercantil, sino que es una mercancía más que adquiere el carácter de una mercancía universal que es capaz de equipararse con todas las demás mercancías y efectivamente facilitar este proceso de intercambio universal de las mercancías, por lo tanto de circulación más rápida, más veloz de la producción mercantil y copar el mercado por esa vía en este proceso de la producción mercantil. Por ahora, efectivamente, vamos a concluir, diríamos, el tratamiento de este tema. Hemos arrancado con algunos elementos básicos, sé que surgirán muchas inquietudes, tenemos que completar, diríamos, este tema con una segunda entrega. Esta segunda entrega estará alimentada por el conjunto de opiniones y de inquietudes que trasladarán los propios compañeros a este medio, ¿no es cierto? Y por esa vía efectivamente podremos enriquecer mucho más los elementos iniciales de concepto y esclarecer en algunos casos, diríamos, si es que surgirían dudas que de hecho pueden existir, ¿no es cierto? Y también, diríamos, polemizar si es que existirían opiniones contrarias a las que se han planteado, compañeros, en estas tesis iniciales de la economía política. Yo quiero finalizar agradeciendo, por lo pronto no tengo acceso, si es que han presentado, bueno, serán tomadas las notas en una próxima oportunidad para efectivamente poder satisfacer las inquietudes que pueden haberse presentado en el desarrollo de este tema y finalizar efectivamente agradeciendo a la directiva provincial, felicitando por esta iniciativa y aspirando que haya podido diríamos aportar con elementos iniciales, compañeros, de este tema de la economía política y que haya sido de utilidad para todos y todas las compañeras de Unidad Popular. Muchas gracias.